El mito de la caverna, también conocido como la alegoría de la caverna, es una explicación que da Platón a dos mundos existentes. El mundo sensible y el mundo de las ideas, que aparece en el séptimo libro de la República. En el mito, Platón planteó la siguiente situación. Unos hombres desde su nacimiento se encuentran prisioneros en una caverna, encadenados contra un muro. Estos hombres solamente pueden ver el muro opuesto en el que se proyectaban unas sombras, producto de una hoguera que se encontraba en la parte posterior. En medio de la hoguera y de los prisioneros caminan unas personas con estatuillas en forma de humanos, animales y objetos. Su sombra es proyectada en el muro para que los prisioneros las vean. Las personas con las estatuillas mantienen conversaciones que los prisioneros pueden escuchar. Al no tener otra percepción de la vida, estos prisioneros creen que las sombras son objetos reales. Después de un tiempo, un prisionero es liberado, pero tiene grandes dificultades para adaptarse a la luz solar. Como resultado, busca ver reflejos para evitar la ceguera en donde aún no tiene la percepción real. Más adelante se acostumbra a la luz, de tal manera que descubre la belleza del mundo existente. Ahora este hombre, que puede percibir el esplendor de las figuras, regresa con los prisioneros para contarles el nuevo mundo que descubrió, y que el mundo que ellos están viviendo es totalmente falso. Están siendo engañados. Los prisioneros, al no tener otra visión, lo acusan de loco y no le creen, a tal grado de amenazarlo de muerte si los libera. Lo que quiere decir Platón con esta alegoría es que las sombras reflejadas en el muro donde están los prisioneros en la caverna son las experiencias que el ser humano vive a través de los sentidos. Estas son múltiples, corruptibles y cambian constantemente. Ese es el mundo sensible. Los prisioneros son una metáfora de las personas que están atadas a sus percepciones y las imágenes que se les presentan. Las sombras son el mundo físico que perciben y que creen es el conocimiento verdadero. Sin embargo, aquello que observan no es más que un conocimiento subjetivo. Un ejemplo muy común es el de un hombre que sufre al ver las redes sociales. Cree que esta es la verdad absoluta sin investigar más a fondo, quedándose sin conocer el mundo real. Todo lo que conoce es a través de una pantalla. Por otra parte, se encuentra el mundo que está fuera, cuyas experiencias son cosechadas mediante el conocimiento, la realidad y el sentido de la vida. Estas son únicas, eternas e inmutables. Es el mundo de las ideas. El sol es el punto más alto y es el bien. Es la verdad. Todos pensamos, es nuestra naturaleza. Pero mucho de nuestro pensar, por sí solo, es arbitrario, distorsionado, parcializado, desinformado o prejuiciado. Como seres humanos, vivimos con un confiado, aunque irreal, sentido de que sabemos cómo son las cosas, y suponemos que somos objetivos. Por naturaleza creemos en nuestras percepciones intuitivas, aunque sean incorrectas. En lugar de usar estándares intelectuales al pensar, con frecuencia usamos estándares psicológicos egocéntricos para determinar lo que creemos y lo que rechazamos. Veamos algunos ejemplos de los estándares psicológicos más utilizados. Pensar que es cierto porque creo en ello es egocentrismo innato. Parto de la premisa que lo que creo es cierto, aun cuando nunca he cuestionado las bases de mis creencias. Es cierto porque creemos en ello. Esto es sociocentrismo innato. Parto de la premisa que las creencias dominantes dentro del grupo al cual pertenezco son ciertas aunque nunca haya cuestionado las bases de esas creencias. Este es el efecto bandwagon, según el cual las personas tendemos a apoyar aquellas causas que consideramos como ganadoras. Se basa en la necesidad de ser consistente con el conjunto de la sociedad, de ser parte del grupo, y de realizar una reafirmación personal, al apoyar lo que creemos más probable que vaya a resultar exitoso. Contrario al anterior está el efecto underdog, en el que la opinión de la mayoría provoca un rechazo, y se despierta una simpatía por las minorías. Es cierto porque quiero creerlo. Es el cumplimiento de deseos innatos. Es decir, creo en historias de conducta que me ponen a mí, o al grupo al que pertenezco, en una perspectiva positiva en lugar de negativa, aunque no haya considerado con seriedad la evidencia de las historias negativas.
Por ejemplo, creo en lo que se siente bien, lo que apoye mis otras creencias, lo que no me exija que cambie mi modo de pensar de forma significativa, y lo que no requiera que admita que me equivoqué. Es cierto porque siempre lo he creído. Esta es una autovalidación innata. Tengo un fuerte deseo de mantener las creencias que he tenido por mucho tiempo, aunque nunca haya considerado hasta qué punto estén justificadas de acuerdo a la evidencia. Y por último, es cierto porque me conviene creerlo. Esto es egoísmo innato. Me aferro a las creencias que justifiquen el que tenga más poder, dinero o ventajas, aunque esas creencias no estén basadas en razones, ni en la evidencia. Por estos estándares egocéntricos, la actitud correcta para poder pensar críticamente es tener humildad. Entendiendo que humildad es la capacidad de reconocer que todos a tu alrededor tienen algo que enseñarte. Nuestra calidad de vida y de lo que producimos depende de la calidad de nuestros pensamientos. La excelencia en el pensamiento debe ejercitarse de forma sistemática. El pensamiento crítico es un pensamiento de buena calidad. Se define como la capacidad que muestra una persona de ignorar las opiniones de otros, incluso cuestionar la propia, al analizar o evaluar la información, intentando buscar la verdad para alcanzar una idea justa y fundamentada al respecto. Sus orígenes se remontan a la antigua Grecia y se le relaciona con el filósofo Sócrates, pues él, proponiendo preguntas a sus interlocutores, los llevaba a reconocer su ignorancia, y después a adquirir conciencia de la virtud, o dicho de otro modo, ayudaba al pensamiento a dar a luz. A esto se le llama mayéutica. Por esta razón, el pensamiento crítico tiene como base fundamental el hacerse preguntas. Estas son las que nos llevan a la verdad. Aquel que piensa críticamente lo aplica cuando lee, escribe, habla, escucha, al estudiar historia, ciencias, matemática, filosofía y las artes, así como en su vida personal y profesional. Quien no tiene un pensamiento crítico, tiene un pensamiento de mala calidad, porque es costoso en dinero y calidad de vida. Veamos cada una de las desventajas que existen cuando no pensamos críticamente. El pensamiento es arbitrario. ¿Qué significa esto? Que depende solamente de la voluntad o el capricho de una persona, y no obedece a principios dictados por la razón, la lógica o las leyes. Por ejemplo, un maestro que le echa inmediatamente la culpa a un alumno con mala fama, sin haber averiguado todo lo que pasó. También tiene un pensamiento distorsionado, es decir, que altera la forma de la realidad. Por ejemplo, si Juan tiene una pelea con Ana, y se lo cuenta a Pedro. Juan puede distorsionar la información y hacer ver a Ana como la total responsable del conflicto. Está desinformado, ya sea porque recibe información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines, o recibe información insuficiente. Esto sucede muy a menudo en las redes sociales cuando alguien publica alguna opinión o noticia, sin dar todos los hechos. Es parcializado, palabra que viene del latín partialis o parcial, que significa lo perteneciente o relativo a una parte del todo. Es decir, que juzga o favorece a una parte del conflicto, ya sea por afiliación con cierta persona o grupo de personas, o por conveniencia. Por ejemplo, los conflictos que se dan entre los fanáticos de un equipo de fútbol y los del equipo contrario. Y por último, al no tener un pensamiento crítico tenemos un pensamiento prejuiciado, porque está influido por algún juicio u opinión preconcebida, generalmente negativa hacia algo o alguien. Por ejemplo, las personas que tienen prejuicios hacia una raza en especial, como los nazis hacia los judíos, o las personas homofóbicas que señalan o agreden a los homosexuales. Por todo esto, la calidad de vida es mala. Nos enojamos por cosas irrelevantes para nuestra vida, o por situaciones que suponemos son malas pero no lo son. Nos angustiamos por algo que vimos o nos dijeron, pero no era cierto y hasta incluso irreal. Todo el estrés que produce una percepción errónea, nos lleva desde tener malas relaciones hasta padecer enfermedades. Los estándares intelectuales universales son estándares que deben usarse cuando se quiera verificar la calidad del razonamiento sobre una situación o problema.
Pensar críticamente implica dominar estos estándares. Veamos los más importantes. La claridad. Si un planteamiento es confuso, no se puede saber si es exacto o relevante. De hecho, no se puede opinar sobre el mismo, ya que no sabemos qué dice. Por ejemplo, la pregunta, ¿qué podemos hacer con el sistema de ventas de la empresa?, no es clara porque no especifica qué parte del sistema no está funcionando. Para poder contestar la pregunta, tendríamos que clarificar lo que la persona que la formula considera que es el problema. Se deben hacer preguntas como, ¿me puede dar un ejemplo? ¿Puede explicar o ampliar sobre ese asunto? ¿Puede expresar su punto de otra forma? También una persona que utiliza el pensamiento crítico haría la pregunta con claridad. Algo así como, ¿qué podemos hacer para que el proceso de compra de nuestros clientes sea más ágil a la hora de hacer el pedido en línea? También implica exactitud y precisión porque no habrá distorsión ni manipulación de la información. Respecto a la exactitud, un enunciado puede ser claro pero inexacto, como por ejemplo, el precio actual de la leche es de $300 el litro. Cuando hablamos de exactitud hacemos preguntas como, ¿es eso cierto? ¿Cómo se puede verificar? ¿Cómo se puede corroborar que es cierto? Respecto a la precisión, un planteamiento puede ser claro y exacto, pero impreciso. Por ejemplo, la afirmación, la calidad de nuestro producto estrella ha bajado. No se sabe de qué aspecto estamos hablando, si del sabor, del funcionamiento o del empaque. Cuando hablamos de precisión, las preguntas podrían ser como estas. ¿Puede ofrecer más detalles? ¿Puede ser más específico? Otro estándar importante es la relevancia, porque la información debe ser importante para tomar decisiones o resolver el problema. Un planteamiento puede ser claro, exacto y preciso, pero irrelevante al asunto o a la pregunta. Por ejemplo, un empleado que piensa que se merece un aumento de sueldo por la cantidad de esfuerzo que pone en su trabajo, aunque sus resultados de productividad no hayan mejorado. Se pueden hacer preguntas como, ¿cómo afecta el asunto? ¿Qué relación tiene con el tema que estamos tratando? Profundidad. Un enunciado puede ser claro, exacto, preciso y relevante, pero superficial, es decir, poco profundo. Por ejemplo, la frase, "di no a las drogas", que a menudo se usa para tratar de desalentar a los adolescentes de usarlas, es clara, precisa, exacta y relevante. Sin embargo, carece de profundidad porque trata un problema extremadamente complejo, de forma superficial. No atiende las complejidades que implica. Las preguntas que deben hacerse son: ¿en qué medida la respuesta contesta la pregunta en toda su complejidad? ¿En qué medida considera todos los problemas del asunto? ¿Atiende la respuesta a los aspectos más importantes y significativos? Amplitud. Una línea de razonamiento puede ser clara, exacta, precisa, relevante y profunda, pero carecer de amplitud. Por ejemplo, muchos libros o películas que tratan sobre las guerras no exponen ambos lados de la historia. Las preguntas pueden ser como: ¿habrá que considerar otra perspectiva? ¿Habrá otra forma de examinar la situación? Desde un punto de vista conservador, ¿qué habría que considerar? ¿Qué habría que considerar desde un punto de vista innovador? Lógica. Cuando pensamos, ordenamos una serie de ideas. Cuando las ideas combinadas se apoyan entre sí y tienen sentido, el pensamiento es lógico. Cuando las ideas combinadas no se apoyan entre sí, se contradicen o sencillamente, no tienen sentido, no tienen lógica. Las preguntas que nos debemos hacer pueden ser: ¿tendrá esto lógica? ¿Por qué antes dijo aquello y ahora esto? Ambas no pueden ser ciertas. Por ejemplo, vamos a una tienda, vemos un televisor a $1,500 y nos parece que ese modelo está demasiado caro. Pero cuando descubrimos que hay un descuento y ahora solo vale $1,000, nos parece que es una gran oferta, incluso aunque aún siga siendo caro. Importancia.
Muchas veces le damos más importancia a lo que no la tiene, y descuidamos lo que es realmente importante. Esta situación nos puede llevar a resolver un problema de manera superficial, o simplemente perder el tiempo y recursos valiosos. Hay una historia muy conocida que nos servirá para comprender esto. Es acerca de un edificio de oficinas, en el que la gente se quejaba de la lentitud de los elevadores. Los administradores del edificio tenían un problema serio, ya que cambiar los elevadores era demasiado caro. Lo que hicieron fue concentrarse en la parte importante del problema, las quejas de la lentitud. No era que los elevadores no funcionaran o que estuvieran en mal estado, era la percepción de lentitud en las personas. Así que la solución fue poner espejos alrededor de la entrada de los elevadores, para que las personas pasaran el tiempo viéndose a sí mismas o a otros que pasaran por ahí. Al final todos quedaron contentos con la solución. Las preguntas que nos debemos hacer para descubrir la importancia del problema o situación pueden ser: ¿es este el problema más importante que hay que considerar? ¿Es esta la idea central en la que hay que enfocarse? ¿Cuál de estos datos es el más importante? Y por último, y no por eso menos importante, es la justicia. Este estándar es el que equilibra nuestra vida. Si fallamos en esto al tomar decisiones, los problemas aparecerán más adelante. Por ejemplo, en una reunión de socios o gerentes que están discutiendo el traslado de sus oficinas y están evaluando las opciones para la mejor ubicación. Uno de ellos presiona por la que le queda más cerca de su casa, guiándose por su comodidad en lugar de hacerlo por la conveniencia de la empresa. Las preguntas que nos debemos hacer para comprobar si estamos siendo justos son: ¿tengo un interés personal en este asunto? ¿Represento los puntos de vista de otros justamente? El pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema, en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento, al apoderarse de ciertos hábitos intelectuales. El pensamiento crítico implica tener una comunicación efectiva, compromiso de superar el egocentrismo y sociocentrismo natural del ser humano, habilidades de solución de problemas al pensar en un gana-gana. Como por ejemplo, se formula problemas y preguntas vitales, con claridad y precisión. Es decir, se hace preguntas como: ¿qué pregunta estoy formulando? ¿Qué pregunta estoy respondiendo? ¿Qué trato de lograr? ¿Cuál es mi meta central? ¿Cuál es mi propósito? Llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y estándares relevantes. Y se pregunta: ¿cómo llegué a esta conclusión? ¿Habrá otra forma de interpretar esta información? El pensamiento crítico acumula y evalúa información relevante, y usa ideas abstractas para interpretar esa información efectivamente. Se hace preguntas como: ¿qué experiencias he tenido para apoyar esta afirmación? ¿Qué información necesito para resolver esta pregunta? ¿Qué información estoy usando para llegar a esta conclusión? Piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de pensamiento, preguntándose: ¿desde qué punto de vista estoy acercándome a este asunto? ¿Habrá otro punto de vista que deba considerar? Reconoce y evalúa según sea necesario los supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas, haciéndose las siguientes preguntas: ¿qué estoy dando por sentado? ¿Qué suposiciones me llevan a esta conclusión? Si alguien aceptara mi posición, ¿cuáles serían las implicaciones? ¿Qué estoy insinuando? Al idear soluciones a problemas complejos, el pensamiento crítico se comunica efectivamente porque utiliza conceptos, teorías, modelos, definiciones, axiomas y leyes. Y se hace preguntas como: ¿cuál es la idea central? ¿Puedo explicar esta idea? Por todo lo que te he compartido, podemos concluir que el pensamiento crítico es autocorregido, porque si nos damos cuenta que estábamos en un error, rectificamos y nos hacemos cargo de todo lo que implica. Por ejemplo, pedir perdón, comunicar el error a otras personas o simplemente cambiar de opinión. También es autodirigido.
Esto consiste en ser capaz de dirigir el pensamiento para que éste tenga una calidad real. La persona es capaz de encontrar soluciones a problemas complejos. Es autorregulado porque elimina los pensamientos negativos y fortalece la empatía. Ser optimista y apoyar a los compañeros, amigos o familiares es fundamental a la hora de generar un buen ambiente de trabajo y relaciones interpersonales. Y es autodisciplinado porque requiere voluntad de esfuerzo y disciplina para pensar de esta manera. Las habilidades mentales que debes desarrollar para tener un pensamiento crítico son: interpretación de la información, análisis, evaluación, inferencia y explicación. Para que comprendas mejor estas habilidades utilizaremos como ejemplo el caso del Dr. Benneto Malu, quien descubrió el daño que sufría el cerebro de los jugadores de fútbol americano por los múltiples impactos durante los partidos. Tuvo que estudiar a fondo todos los casos antes de enfrentar a una gran corporación a la que no le convenía conocer los resultados de su investigación. Incluso hicieron una película sobre esto llamada Concussion en inglés o La verdad oculta en español. Veamos entonces cómo aplicó cada una de estas habilidades. Supo interpretar la información categorizando los síntomas, decodificando los resultados y clarificando el proceso de lo que sucedía en el cerebro de los jugadores al recibir los golpes en la cabeza, descubriendo así el significado de la información que estaba recibiendo. Utilizó su capacidad de análisis para examinar sus ideas, identificando los argumentos y analizando la relación entre un caso y otro. Supo evaluar su argumento, no solo interpretar la información sino evaluar las afirmaciones que lo sustentaban. Utilizó la inferencia al observar los vínculos entre la evidencia y su hipótesis, y si sus conclusiones eran las más adecuadas o podrían haber otras alternativas posibles. Y al final, el Dr. Omalu pudo dar una buena explicación de lo que estaba sucediendo, justificándola con argumentos fundamentados que presentó a la NFL. Gracias a él y a su compromiso con la verdad, la NFL rediseñó los cascos y creó el protocolo de conmoción, que prohíbe los feroces golpes cabeza con cabeza, y a un jugador volver al campo, sin antes pasar por una serie de exámenes médicos. Practiquemos ahora el sistema de pensamiento crítico. Vas a evaluar varias situaciones que te presentaremos por medio de imágenes. Piensa en tener mayor claridad. Utiliza la amplitud mental para verlo desde varios puntos de vista. Y utiliza la profundidad para tratar de descubrir el mensaje que nos trata de enviar el autor. El ejercicio consiste en observar muy bien la imagen y suponer que tú eres el juez que tiene que decidir si esta situación es justa o no. Piensa en un mínimo de 5 preguntas que les puedes hacer a cualquiera de ellos para conocer mejor la situación. Las preguntas con profundidad toman en cuenta las causas y consecuencias. Pon pausa y hazlo antes de continuar. Podemos pensar que desde el punto de vista del examinador, la selección es muy justa porque les está dando la oportunidad a todos de participar. Para estar seguros, algunas preguntas que necesitamos hacerle para tener claridad son: ¿qué pretende lograr con esta prueba? Puede ser que evalúen más la disposición a hacer el examen que el resultado en sí. Si hay reglas para subir al árbol, es decir, si se pueden apoyar entre ellos o si pueden hacer uso de alguna herramienta. ¿Qué va a pasar con los participantes que no lo lograron después de la prueba? Si lo vemos desde el punto de vista de los animales, los únicos que tienen oportunidad son el ave y el mono, y el examen no sería justo. Pero también es algo que nosotros asumimos. Lo mejor sería preguntarles antes y después del examen cómo se sintieron, si fueron obligados o fueron invitados a participar. También es importante pensar en las consecuencias a largo plazo que tienen este tipo de exámenes en los participantes que no lo logran. Sabiendo que el autor desea enviar un mensaje, lo más probable es que desea mostrar la injusticia de realizar un mismo examen a quienes tienen diferentes habilidades y aptitudes, como sucede en el sistema escolar. Sigamos con esta imagen. Obsérvala muy bien, y ahora lo que vas a hacer
es anotar todas las posibilidades de por qué se puede estar dando esta situación. Pon pausa para hacerlo, antes de que te cuente algunas que se me ocurrieron. Veamos primero el punto de vista de Ramírez, a quien podemos asumir que le parece injusto porque, como dice el otro, ambos van en el mismo barco y él es el único que está remando. Si fuera una situación real, hay muchas cosas que no sabemos como para sacar conclusiones tan apresuradas. Por ejemplo, si la otra persona está enferma o discapacitada, o si Ramírez le debía un favor. Podemos asumir también que el otro es un déspota que abusa de su poder, aunque también Ramírez podría dejar el papel de víctima y ser más asertivo para darse su lugar. Si puedes hacer este análisis con alguien más, sería muy buen ejercicio para poder escuchar varias opiniones. Por último, observa esta imagen y analízala con pensamiento crítico, ya sea tú solo o con alguien más. Compara ambas situaciones y piensa en 3 consecuencias de cada una. Después de esto, piensa en profundidad cuál sería la mejor forma de abordar esta situación, si tú fueras el padre o la madre de este niño. Esperamos que esto te haya sido de utilidad y que empieces a aplicar lo aprendido en tu día a día para que tengas una mejor calidad de vida. Hasta pronto.